Durante décadas, el PRI fundó su poder en redes clientelares de apoyo. Una red clientelar es un grupo de personas que a cambio de su voto en masa piden favores políticos en su beneficio. Los sindicatos son grandes redes de apoyo para el PRI. Negocian con este partido beneficios particulares que siempre resultan en contra del bien público. Los sindicatos pueden llegar a ser una mafia. Por ejemplo, el de Pemex. Este siempre ha estado vinculado a corrupción y despilfarro. Estas son algunas de las tantas razones por las que hoy la empresa está en quiebra. Pero hablemos de otro sindicato, uno que tiene que ver con una señora que todos conocemos. Según la OCDE, la educación en México es de pésima calidad, a pesar de que los mexicanos invertimos más dinero que el promedio de países. Según la prueba PISA, millones de mexicanos tienen analfabetismo funcional, es decir, saben leer y escribir, pero no entienden o no son capaces de estructurar. Por muchos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido el control de este instrumento que debe de estar al servicio de los mexicanos y no de los intereses del gobierno en turno. Durante décadas, el CENTE controló el ingreso y promoción de maestros dentro del sistema educativo, mientras que en otros países esto se hacía mediante concursos, capacitación y evaluación de las capacidades docentes. Aquí se hacía por cuestiones de apoyo político. El presupuesto educativo. El CENTE tenía el poder de decir cuánto y en qué se gastaba el presupuesto en educación. Millones de pesos eran desviados a campañas políticas. Algunas de las mañas del CENTE han sido no permitir que se evalúe a los maestros, tener personas con 3 o 4 plazas o bien aviadores que cobran sin trabajar. Sin la aprobación del CENTE, era imposible aprobar nuevos planes de estudio de acuerdo a lo que la población necesita hoy en día. La educación en nuestro país solo es usada como herramienta política y no como instrumento de cambio, como debería de ser. Pero la ruina de la educación en México tiene nombre y apellido. La maestra, la lideresa Elbester Gordillo, conocida por sus excesos y lujos, casas, carros, ropa de diseñador en tiendas de lujo, incosteables con su sueldo de maestra. Durante casi 5 sexenios, la conocida lideresa negoció beneficios personales y para su grupo clientelar. Negoció con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, a pesar de la llamada transición democrática, y gobernó de la mano con Felipe Calderón. Felizmente para ella, nada cambió. Tristemente, tampoco cambió nada para los mexicanos. Ninguno de ellos fue capaz de quitarle el poder, en favor de las niñas, niños y adolescentes de México. En 2012, Peña propuso una serie de reformas estructurales, entre ellas una reforma educativa. La principal detractora, Elba Ester, ya que le quitaba muchos de sus beneficios. Y entonces la Procuración de Justicia se usó como suele usarse en México, para castigar a los enemigos del poder, y Elba fue encarcelada. Con esto Peña demostraba que había un nuevo PRI que lideraba a México de los corruptos y pondría por encima, ahora sí, a niños, niñas y su educación. Hoy, tras los escándalos de corrupción más grandes de la historia de México, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, Odebrecht, Peña demuestra que el PRI es el mismo de siempre y las acciones legales emprendidas en contra de la lideresa solo fueron un show, simple simulación. Esta semana el PRI anunció que el partido de Gordillo iría en alianza con él para las elecciones de 2018. ¿Coincidencia? No, mejor dicho, estrategia electoral. Los mexicanos seguimos pagando los platos rotos. Elbester fue liberada sin perder su riqueza ni su poder.